Ya. Hola chicas, Hannah, Summer y Daisy. Hoy día vamos a trabajar con la página número 28 del libro para que puedan verlo. De todas maneras, yo voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. A ver, ahí logran apreciarlo. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Ya, entonces ya vamos a trabajar con ejercicios que permitan de cierta manera, y valga la redundancia, ejercitar estas expresiones orales de acuerdo a las discusiones y los debates. En este sentido, entonces, vamos a comenzar inmediatamente con la primera actividad que tiene que ver con que ustedes encuentran los errores que aparecen en los textos. En este texto particularmente hay 5 errores. Entonces, ustedes tienen que identificarlos y luego eh, vemos si lograron identificarlo y por qué es tal error y por qué y cómo debiese escribirse correctamente. ¿Ok? Ya, adelante. Cabe señalar que en estos dos cuadros hay 5 en total. ¿Ok? Ya. ¿Lograron identificarlo o necesitan un poco más de tiempo?
¿Lograron identificar algunos errores? ¿Los 5 errores? ¿Sí? Ok, revisemos a ver. En el primer, como pueden ver, este es un formulario de propuesta de investigación independiente. Entonces se nos presenta el tema de investigación y el problema de investigación. Al inicio explica que el tema de investigación es la experiencia social de las personas que son VIH positivo y la manera comunicativa de mediar la estigma con la implementación de un esfuerzo artístico en la comunidad. En esta parte, ¿dónde ustedes identifican el error gramatical? Hanna, Estigma es un substantivo masculino. ¿ya? No es la estigma, ¿Cuál sería lo correcto entonces? el estigma. Sí, muy bien. El error aquí que podemos identificar es que dice la estigma, pero debiese ser el estigma con un artículo negativo, porque si bien la palabra estigma termina con a o con ma, no es una palabra femenina, sino que es una palabra masculina porque es un préstamo del griego, como otras palabras y excepciones que conocemos como, por ejemplo, tema, problema, sistema, poeta, que son palabras que, si bien terminan con A, no son palabras masculinas. Y más que haber una explicación gramatical para esto, es de cierta manera una excepción que tiene que ver con la evolución del español. Es decir, cómo se van prestando estas palabras de otras lenguas, en este caso el griego, o también tenemos bastante del latín y lo que conocemos como las lenguas romances. ¿Ok? Así que muy bien, Hanna. Ahora continuamos con el segundo párrafo que habla del problema de investigación. Y aquí señala que recibir un diagnóstico positivo del VIH y SIDA, en este sentido entendemos que el tema es VIH, tiene repercusiones graves por la experiencia física y social de una persona. Aquí, ¿dónde ustedes logran identificar el error? En esta primera oración. ¿Summer? Yo no sé, pero la frase de tienes repercusiones graves por la experiencia es para, no es por. Muy bien, Summer. Aquí el error está en lo que aprendimos en clases anteriores sobre el por y el para. En este caso, lo correcto sería para la experiencia física, ya que entendemos el uso del para que indica un destinatario. Y en este caso, las consecuencias en una persona eh, provocadas por una enfermedad. Ok, muy bien. Continuamos. En Arica, el grupo más vulnerable a contraer esa enfermedad son los jóvenes, quienes también son muy vulnerables a influencias sociales. Aquí, ¿dónde identificarían ustedes el error? No sé, pero el A ah, vulnerable a influencias sociales. Ok, estamos cerca. ¿Alguien tiene otra opinión, Summer? Las que también son muy vulnerables, necesita plural, necesita muy vulnerables. Sí. En esta palabra que había señalado Hannah, el error aquí es la falta de la S, porque
estamos hablando de el grupo de jóvenes. Entonces, como es plural, los jóvenes, la palabra que le sigue tiene que continuar esta pluralidad. ¿Ok? Entonces, continuamos acá. Estos componentes sociales pueden ser muy atemorizantes por personas que se enfrentan con el VIH y tener un efecto negativo en cómo cuidan su salud sexual. En esta oración, ¿dónde ustedes se encuentran o identificarían un error? Pues, es por Muy o bien, claro, muy bien, Daisy. Aquí el error tiene que ver con nuevamente el uso del por y el para. En este caso sería para, ya que indica, al igual que el anterior, indica un destinatario. En este caso, el temor que provocan los juicios sociales en la persona. Entonces, en este caso, el destinatario serían las personas de este temor. Por último, continuamos con la razón por la que quiero hacer un mural es porque el arte sirve como una manera efectiva de captar la atención de grupos de gente. ¿Dónde encontrarían o identificarían ustedes un error? ah, Daisy. en efectivo sería efectiva porque Sí, muy bien, porque estamos hablando de una manera en femenino y efectivo debiese continuar el género que se señala en la primera frase, en la primera palabra, ¿ok? Entonces estos serían los 5 errores, 1, 2, 3, 4, 5, que identificamos en la primera parte. Continuamos con una segunda sección de este formulario de propuesta de investigación independiente donde nuevamente encontramos 5 errores. Aquí se presenta la pregunta principal y las preguntas secundarias de esta propuesta de investigación. Vamos identificando rápidamente. Aquí dice, porque la estigmatización de las personas con VIH tiene un impacto tan importante en la calidad de vida que tiene. Aquí hay 2 errores. Hanna. La palabra por qué no es dos palabras. ¿Por qué? Muy bien, Hanna. Aquí lo correcto sería ¿por qué? Ya que al momento de hacer una pregunta, es decir, del por qué, buscando una razón, este por qué reemplaza lo que ustedes entienden como why. En cambio, el por qué, sin separación y sin tilde, sería la respuesta. Es decir, la razón que reemplazaría lo que ustedes entienden como because. Entonces, siempre al momento de hacer una pregunta, tiene que estar separado y con tilde. Entonces, seguimos que ¿por qué la estigmatización de las personas con VIH tiene un impacto tan importante en la calidad de vida que tiene? Aquí hay otro error. No sé si logran identificarlo. Hablamos de las personas. Summer. A ver quién quiere responder. ¿Summer? Yo no sé, es un problema con tienen, no sé. Muy bien, Summer, porque estamos hablando de las personas, entonces tiene, debiese estar en plural y continuar con esta pluralidad del discurso. Ok, entonces, nos quedan 3 errores todavía por identificar. Aquí leemos en el segundo que ¿qué
¿cuáles son los prejuicios que tiene la comunidad sobre las personas sobre las personas que son VIH positivos? Aquí, ¿cuál sería el error en este planteamiento de la primera pregunta? Ana. Positivo sería plural. Es una que son las personas con VIH positivo. El error va más en el planteamiento de la pregunta, porque VIH está en singular, entonces si se mantiene, estaría correcto positivo. Daisy. En vez de que, parece que serían cuáles son. Muy bien, Daisy. Aquí el error está en la palabra que, porque acá dice qué son los prejuicios y ahí ya se cierra la pregunta si utilizaríamos el qué. En este caso lo correcto sería cuáles. ¿Por qué? Porque qué es invariable. Entonces no se puede referir a una persona y pregunta por algo que se desconoce. En este caso, si se plantea qué son los prejuicios, estaría preguntando por el prejuicio y no lo que considera la comunidad sobre las personas con VIH positivo. En este caso, entonces, tendría que ser cuáles, porque permite identificar un elemento, ya sea en rasgos generales el pronombre que identifica un elemento, mientras que cuáles delimita el elemento. En este caso se pregunta por los prejuicios en general. Entonces aquí estaría el error sería cuáles. Continuamos nuevamente una pregunta de un error que ya se identificó antes. ¿Por qué hay tanto estigma asociado a esta enfermedad en particular y por qué es tan común en Arica? Hanna. Es un error que identificaron anteriormente. ¿Por qué? Sí, muy bien. Nuevamente, al momento de hacer la pregunta, se tiene que plantear en busca de esta razón con el uso del por qué separado con tilde, que en su caso significaría el why, lo escribí 2 veces. Ok. Porque el por qué sin separación y sin tilde sería cuando se entrega esta respuesta. Por último, tenemos qué efecto tiene el estigma en las personas con VIH, especialmente su autoimagen, lo cual está correcto. Y tenemos aquí el estigma es una razón para la que no hay tantas personas cuidando su salud sexual. ¿Cuál sería el error en esta última pregunta? Summer. Razón es masculino. ¿Es una razón? No. Es una razón. Claro, sí, el estigma es una razón, sí, pero está correcto porque es masculino. Sí. Continúa en el error tiene que ver con esta relación de propósito y razón. Propósito y razón en la oración. ¿Summer? Es por no para. Muy bien. Aquí es incorrecto decir para, porque para estaría hablando de un propósito.
En cambio, aquí estamos hablando de la razón. El estigma es una razón por la que no hay tantas personas cuidando su salud sexual. Ok. Y por último, tenemos la parte de los objetivos de esta propuesta de investigación independiente, donde hay 6 errores en esta sección. Objetivo general y objetivos específicos. Aquí comienza diciendo, identificando el origen y características comunes del estigma relacionado a personas con VIH y explorar una manera comunicativa para aliviar aspectos de esta presión social. Aquí hay 3 errores que ustedes pueden identificar. Sí, ese es un error. Muy bien, aquí lo correcto sería una manera, porque estamos hablando de una palabra femenina. Quedan 2 errores todavía. Summer. Por no para, Para aliviar. después de comunicativa. Sí. Eh, eso está correcto, pero está cerca del error. Está cerca del error. Daisy. La palabra comunicativa lleva una M. Muy bien. Aquí el error es que se repite una M y en el español es con una M, no con dos, como usualmente se usa en el inglés. Entonces nos queda un error, que es un error que tiene que ver con cuando se proponen objetivos de investigación. En el español, cuando en una propuesta de investigación se plantean estos objetivos, en una tesis, por ejemplo, o en un trabajo, Hanna. No sé. Okay, es que como pusiste tu micrófono, pensé que nos ibas a comentar. Aquí el error em, parte desde cómo se plantea el objetivo. En el español, el objetivo se tiene que plantear con un Daisy. Es identificar. Sí, muy bien. Siempre cuando se plantea un objetivo en español, tiene que ser con un verbo, identificar. Y es lo que también conocemos como la taxonomía de Bloom, que es donde se presentan todos los tipos de verbos para hacer investigaciones, ya sea en la universidad, como tesis, de magíster, de pregrado, entre otros. ¿Okay? Entonces aquí identificamos 3 errores y nos quedan 3 porque son 6. Entonces en este último, el mismo error que habíamos identificado en el primero, porque estamos hablando de objetivos específicos. Entonces, como les comentaba, tiene que siempre comenzar con un verbo. Sería entonces el objetivo investigar los conocimientos, ese sería el primer error, los conocimientos y prejuicios que la población en general expresa sobre las personas VIH positivos. Examinar la relación entre el estigma de VIH y el falta de personas por voluntad propia tomando el test de VIH. ¿Cuál sería el error aquí? Que se lee un poco extraño. Tiene que ver con el género. ¿Es la falta? Muy bien, Hanna. Es la falta. De hecho, lo marca.
Lo marca aquí como un error de Word. Y por último nos queda trabajar en un medio comunicativo por difundir información sobre la enfermedad. Nuevamente tiene que relación con la razón o el propósito. Trabajar en un medio comunicativo. Summer. No es por, es para, porque es un propósito. Muy bien, aquí lo correcto sería para. Muy bien, entonces Tengo una logramos pregunta. Lo siento. Dime, Hannah. No entiendo la diferencia entre un propósito y una razón. Es lo que logramos ver en la definición de por y para. Por ejemplo, cuando usamos el por, su uso tiene que ver con causas o razones. Es decir, el ejemplo era, el hombre murió por falta de atención médica. Esa es la razón por la cual murió. En cambio, cuando usamos para, explica un propósito en el sentido de que, por ejemplo, el auto es para transportarnos. En este caso, el hecho de trabajar en un medio comunicativo, su propósito va a ser difundir la información sobre la enfermedad. Gracias. De nada. Entonces continuamos con estas prácticas comunicativas en la actividad número 2. Ustedes van a tener que escribir una pregunta para generar una conversación sobre algún tema de salud que haya captado su atención. Ustedes lo escogen. Eh, que hayan captado su atención durante el desarrollo de este programa. Y su pregunta tiene que estar enfocada a uno de los siguientes propósitos: debatir, discutir, comparar, contrastar, explicar, diferenciar, juzgar, convencer, conjeturar o prever. Puede ser cualquiera de este propósito en la pregunta que ustedes planteen. ¿Ok? Entonces ahora ustedes confeccionan su pregunta y la conversamos en unos momentos. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Aquí el objetivo principal de la actividad se centra en cuál va a ser el propósito de su pregunta, más que en el tema. Es decir, ¿qué quieren ustedes lograr con la pregunta que van a realizar? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Pueden ir pensando una pregunta.
¿Tienen pensada ya su pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿quién quiere hacer su primera pregunta? Levantando la mano. Ana, ¿cuál sería tu pregunta? Am, en tu opinión, ¿cuáles son, ah, cuál es el determinante de salud que más impacta a los pueblos indígenas? Ok, Daisy Summer, ¿les gustaría responder a la pregunta de Hannah? En su opinión, ¿cuál es el determinante que más impacta en, en- disculpa, Hannah, ¿cuál era la Los en indígenas. los pueblos indígenas? ¿Cuál creen ustedes, en su opinión? Summer. En mi opinión, ah, la determinante social más impactan los pueblos indígenas es la identidad de una persona indígena, porque tiene mucho, la identidad tiene muchos determinantes sociales en la identidad, y la discriminación y marginación a pueblos indígenas enfrentan porque la identidad impactan las vidas de las personas indígenas y las saludes de las personas indígenas. Y es un determinante social como otros determinantes de social. Las personas no, um, ¿cómo se dice? Like get rid of, or, yo no sé la frase. La frase, like, get rid of or lose. Estar get ready. Get rid of. Rid of, no sé a qué se refiere con esa palabra. Daisy, ¿sabe a lo que está señalando Summer? Sí, sí. Las personas desmuñan la identidad, ¿sí? Ok, muchas gracias, Summer. Daisy, ¿te gustaría responder a la pregunta de Hannah sobre cuáles serían los determinantes sociales que impactan o influyen en la salud de las personas o los pueblos indígenas? Ujú. Sí, estoy de acuerdo con Summer sobre la identidad y también creo que ah, su posición que determinan qué clase de acceso a la salud pueden recibir como servicio del gobierno. Y ese sería una del, bueno, entre eso hay más factores que los hacen vulnerables a no tener un buen acceso a la salud, pero creo que la posición socioeconómica que determina eh, el Estado es una de las más grandes. am, tener una buena- Ok, muchas gracias, Daisy. Ahora te gustaría, Daisy, plantear tu pregunta sobre algún tema de salud que haya captado tu atención. Daisy. No podemos escuchar. Perdón, tenía el micrófono apagado. Am, ¿Cómo se relaciona la posición socioeconómica de una persona, am, la atención obstétrica que se recibe como mujer? La pregunta entonces es, ¿cómo se relaciona la situación socioeconómica
con la atención obstétrica. Ujú. Ok, Hannah. Creo que hay cifras que dicen que las personas quien sufren de la pobreza tienen mejor, no mejor, mayor, higher rates, tasas mayores, ¿sí? De la morbilidad de madres y niños durante el parto. Y eso es porque muchas personas pobres no tienen acceso a recursos o viven en regiones rurales que son están muy lejos a el hospital y no tienen comida sana, otras cosas. Eso. Ok, muchas gracias, Hannah. Summer, ¿te gustaría responder a la pregunta que realizó Daisy? Estoy de acuerdo con Hannah y también en la relación de la atención estética y el estatus socioeconómico es un parte grande es acceso a muchas personas en socioeconómica, socioeconómica baja, no tiene acceso a dinero por los médicos, acceso a seguros en Estados Unidos por los médicos o los hospitales. También otros tratamientos o servicios de salud, personas necesitan. También las necesidades básicos como la nutrición o en Estados Unidos se llama espacios verdes como hacen ejercicios también. Otras partes de la relación, yo no sé si estoy de acuerdo con Ok, muchas gracias, Summer. Summer, ¿ahora te gustaría plantear tu pregunta para tus compañeras? sí. En sus opiniones, ¿qué países tiene las medidas sanitarias implementadas mejores? ¿Estados Unidos o Chile? ¿Puedes repetir una vez más? Sí. En sus opiniones, ¿qué país tiene las medidas sanitarias implementadas mejores? ¿Estados Unidos o Chile? Ok, una pregunta de comparación en cuanto al sistema de salud en Chile y el sistema de salud en Estados Unidos. De acuerdo a lo que lograron conocer aquí, ¿cuál creen ustedes que es el mejor sistema? Sobre coronavirus. Lo siento. Ya, específicamente sobre coronavirus, retomando lo visto en el debate. Daisy, Creo que Chile, porque cuando yo estaba buscando razones, bueno, medidas sanitarias que los estados han implementado, no hay ni nivel del gobierno a nivel federal que se haya implementado como el uso de las máscaras en Chile. Am, solo era liderazgo entre estado, pero como el presidente am, no está trabajando con los gobernadores de los estados, am, no hay no hay medidas sanitarias que se encuentren en todo
pero sí hay medidas adicionales que han sido efectivas y en el uso de la máscara, pero también en la cantidad de pruebas que hay. Ok, muchas gracias, Daisy. Hannah, ¿cuál sería tu opinión sobre este tema? Yo pienso Chile también. Estoy de acuerdo con Daisy. Y creo que los datos muestran que es la realidad, porque mucho más personas en los Estados Unidos tienen el virus y también más personas ha muerto, han muerto. Y eso es porque no hay muchas pruebas para la gente. Ok, muchas gracias, Hannah. En mi opinión, no les voy a dar mi opinión, pero de cierta manera el gobierno sí tiene una mala fama en cuanto a las estadísticas, realizando, eh, por ejemplo, el censo, es decir, cuántas personas hay en el país, o con las listas de espera en los hospitales que han sido modificadas, alteradas. Entonces, francamente no podemos confiar en que la información que se entrega, al menos de esa mala fama, sea la real. Y creo que pasa en varios países que en cuanto a estadísticas no podemos corroborar si la información que nos entregan es real. Es lamentable. Pero bueno, continuamos con la actividad número 3, que tiene que ver con, ustedes van a tener que leer este primer texto que habla sobre la efectividad de las drogas farmacéuticas y participar en una discusión grupal sobre la pregunta que se plantea aquí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las drogas farmacéuticas? Como ustedes podrán recordar, este ejercicio lo realizamos en el posicionamiento oral, en la evaluación oral que realizaron cuando llegaron aquí, que había un mapa conceptual que ustedes iban hablando de los temas que aparecían. En este caso, ustedes escogen los temas que van a querer conversar, ya sea sobre por ejemplo, la efectividad en estas ventajas o desventajas, cómo las ubican ustedes, y va a ser una discusión durante 4 minutos. Entonces, rápidamente ustedes pueden leer el texto e ir pensando qué tema van a hablar sobre las ventajas y desventajas, ¿ya? La efectividad de las drogas farmacéuticas. Considerando que estamos justas en el tiempo, ¿les parece bien si lo leemos en conjunto? Ok, entonces vamos a leer la efectividad de las drogas farmacéuticas. Comienza así. Sin duda, muchas personas estarán de acuerdo con que las prescripciones farmacológicas son medicina basada en la evidencia. Antes de lanzarlos al mercado, estas drogas pasan por un proceso de estudios y pruebas. Estos procesos evalúan su seguridad, calidad y efectividad antes de ofrecerlos al público. Estas drogas pasan por un proceso de evaluación completo para evaluar su interacción y efectos con otras drogas y potenciales diferencias en seguridad y efectividad según la raza, edad y género de las personas, entre otros factores. Por lo tanto, se han establecido muchas leyes y procesos que las empresas farmacológicas deben cumplir antes de vender sus fármacos. Entonces,
De acuerdo a esto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las drogas farmacéuticas, considerando su proceso y la efectividad que ustedes consideran? Porque hay un proceso de evaluación muy largo. Mm, Toma mucho tiempo para introducir una nueva droga a la población. ¿Ya? ¿Eso sería entonces una ventaja? Ah, no, es una desventaja que ah, toma mucho tiempo, Ok. sí. Ok. Summer. Un desventaja de las drogas farmacéuticas son drogas, muchas veces son muy caras, Ujú. especialmente drogas muy populares como un ejemplo es, yo no sé en español, pero EpiPen y otras drogas como eso porque muchas, las compañías pueden decidir los precios de las drogas. Sí. Ok. Daisy. Una ventaja del proceso largo es de que se prueba que sea una droga segura y que no tenga seguridad en el proceso largo, en el proceso, am, ayuda a que las drogas que están, las drogas farmacéuticas sean un buen producto am, y que sea efectivo para las personas y no dañe a las personas más que los ayude. Ok. Sobre lo que han mencionado sus compañeras, les gustaría ir complementando, por ejemplo, lo que mencionó Summer de esta decisión de los precios en cuanto a las drogas. Ha ocurrido en países, en Chile también, que las farmacéuticas se ponen de acuerdo para fijar un precio muy alto. En este caso, ¿le gustaría opinar al respecto, Daisy? Así, hablando del proceso largo, no solo am, se prueba la seguridad, la calidad y efectividad de la droga, pero también cómo la droga va a impactar la economía del país, pero también en relación con otros países y cómo se puede utilizar como una estrategia económica. Entonces, esa es un aspecto negativo porque no está considerando solamente salud y cómo va a afectar al público, sino cómo se puede beneficiar um, económicamente de una nueva droga o de una nueva medicina. Ok, muchas gracias Daisy, Samer y Hannah. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con otro tema, que es la efectividad de los suplementos naturales y hierbas medicinales. Aunque no hay suficientes reportes científicos oficiales, muchas personas que han tomado suplementos naturales
y hierbas medicinales para curar o tratar enfermedades aseguran que son efectivos. Esto es debido a que todos los ingredientes en los productos provienen de la naturaleza, lo que significa que no hay químicos o aditivos dañinos en ellos. Además, los efectos secundarios de estos suplementos y hierbas son menores comparado a los efectos de fármacos químicos reportados. Otro aspecto que las personas mencionan es que los productos naturales cuestan menos que los fármacos. El costo promedio de prescripción farmacológica es más del doble comparado al costo de las medicinas naturales. En este sentido, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los suplementos naturales y las hierbas medicinales? Los suplementos naturales y hierbas medicinales tienen lo siento, tienen menos efectos secundarios que las drogas de la farmacia. Ok, muchas gracias a Hannah. Samer, ¿te gustaría agregar? Sí, igualmente los suplementados naturales y herbas medicinales cuestan menos que las drogas farmacéuticas y, y porque a muchas personas tienen más acceso por las herbas medicinales y es fácilmente para ah, las personas usar las herbas medicinales. Ok, muchas gracias, Samer. Daisy, ¿cuáles serían para ti las desventajas y ventajas? Creo que estoy de acuerdo con Hannah y Summer, y también creo que agregando al acceso, porque hay muchas drogas que y los suplementos y hierbas medicinales pueden conseguirse más rápidamente que las drogas farmacéuticas, entonces ayudan a que sean más efectivos que las drogas ¿cómo se dice? Farmacéuticas. Farmacéuticas. Sí. Ok, muchas gracias, Daisy. Y respecto a que no hay suficientes reportes científicos oficiales que aseguren que las hierbas medicinales son efectivas, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Eso sería una ventaja o una desventaja? Más o menos una desventaja. ¿Ustedes han leído sobre algún reporte oficial que asegure la efectividad? ¿Samer o Daisy? Solo quería comentar que mm, como casi informes informes que digan que los suplementos naturales y hierbas medicinales son efectivos. Sí hay eh, drogas farmacéuticas que provienen de ah, suplementos naturales y hierbas medicinales, pero usualmente o muchas veces hay personas que visitan a pueblos indígenas o visitan suplementos de hierbas medicinales y hacen como que aprovechan los conocimientos de esas comunidades para poder hacer como una droga farmacéutica
que tenga suplementos naturales, pero también que sean modificadas en laboratorio. Entonces, aunque no haya específicamente para informes sobre la efectividad de suplementos naturales, sí hay como ¿cómo se dice? Apropiación de los usos y el conocimiento de las comunidades que sí los usan. Ok, muchas gracias, Daisy. Same, ¿te gustaría agregar algo? Con el hecho de si ventajas o desventajas, porque no hay suficientes reportes, es, en mi opinión, es un problema con regulación, porque las herbas medicinales y los suplementos naturales no tienen la regulación. Personas pueden usar la frase los suplementos naturales o las herbas medicinales, pero los productos no tienen los resultados o las investigaciones que pueden, ah, yo no sé, como backup o apoyar, ah, apoyar ¿cómo se dice? Claims. Apoyar yo no sé, pero qué cosas los productos se llaman hacer, como am, las cosas que hacen a las enfermedades o otras cosas como. ¿Serían las consecuencias? Sí. Las Sí, ok. consecuencias, gracias. Ok, ahora y en honor al tiempo, hay una tarea para la próxima clase. Como pueden ver al final a ver, al final de la página señala que hay una tarea para la próxima clase. Entonces, la página número 30 de la página número 35 a la página número 40, ya está en la página 35, pueblos indígenas y cambio climático en vísperas de la COP25, polémica por las excepciones de la ley de etiquetado, Corte de Concepción acoge nulidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ordena nuevo juicio oral Lorenza Luján. También habla sobre los cuidados a los recién nacidos que enfrentan a matronas y enfermeras. Y expertos advierten sobre surgimiento de brotes de nuevas enfermedades en Chile. Luego también habla sobre salud, gastó más de 500.000 millones de pesos en compras a sociedades médicas y derivaciones a clínicas en 2019. En este sentido, entonces, ustedes tienen la tarea de que en la página número 34, ustedes tienen que elegir uno de esos hechos noticiosos. Tienen que elegir ahora porque no puede repetirse. Entonces vayan pensando cuál les parece mejor para elegir y de este hecho noticioso ustedes van a tener que identificar las palabras claves más importantes y preparar un breve reporte oral de la noticia, una explicación de qué se trata la noticia. Y preparar además 5 preguntas de opinión o de discusión sobre el tema de la noticia que ustedes escogieron. Y cada pregunta va a ser usando una estructura gramatical diferente que se vio en clases, que puede ser verbos pronominales, subjuntivo, el pretérito pluscuamperfecto, por y para, imperfecto del subjuntivo o las cláusulas condicionales.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es decirme a mí qué hecho noticioso van a escoger para hacer su tarea. Lo vuelvo a repetir. Está el hecho noticioso de pueblos indígenas y cambio climático. Lo voy a ir escribiendo en el chat. Pueblos indígenas y cambio climático en vísperas de la COP25. Está polémica por las excepciones a la ley de etiquetado. El otro hecho noticioso es que la Corte acogió la nulidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son estas siglas, y ordenó un juicio oral a Lorenza Cayuján, que es una mujer mapuche. Luego está el hecho noticioso sobre los cuidados a los recién nacidos que enfrentan enfermeras y matronas, que fue un conflicto que hubo entre estas dos profesiones de la salud, de quién se encargaba de los cuidados a los recién nacidos. Luego el otro es expertos advierten surgimiento de brotes de nuevas enfermedades en Chile. Luego salud gastó más de 500.000 millones de pesos en compras a sociedades médicas. De estos hechos noticiosos, ¿cuál les interesa para trabajar en la tarea de la próxima clase? Levantando la mano, Hannah. Quería hablar sobre los cuidados a los recién nacidos. Ok. Entonces Hannah hablará de los cuidados a los recién nacidos. Summer. Los brotes de nuevas enfermedades en Chile. ¿No? Brote de nuevas enfermedades en Chile. Y Daisy, ¿qué tema te gustaría trabajar? Polémica por las excepciones a la ley de etiquetado. Ok, a la ley de etiquetado. Muy bien. Entonces, ustedes escogieron esos hechos noticiosos y para la próxima clase van a tener que identificar las palabras claves, preparar este breve reporte, decir de qué se trata la noticia y generar 5 preguntas de opinión usando estas estructuras gramaticales, como las que vimos, por ejemplo, de por y para, las causas, razones o propósitos de su pregunta, entre los otros que también vimos en clases anteriores. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces me despido y nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.